Henos aquí, Kikosis, como todos los santos días, tratando de ayudar a todos los locos que ven este programa a que tengan juicio. Y hablando de eso, hoy tengo dos invitados, los vi en las redes y los voy a invitar porque me parecieron interesantes. Se trata de una nueva alianza que Nickmer Evan llama la Alianza de la Esperanza. Está bonito. El señor Eric, que tiene un apellido más raro, Ondarroa. Ondarroa. Vasco. Vasco. Y el señor Villegas, Freire Villegas, hijo o hermano, no sé, de Vladimir Villegas, algo. Aunque No tanto, somos amigos, pero no llegamos al nivel de afiliación. Sí, pero el villeguismo es una teoría que consiste en... No le explique. Los vi ayer en las redes, una rueda de prensa, me llamó la atención, porque la pelea entre la Alianza Democrática y el G4, que todo el mundo conoce, está regado el país, porque ellos creen que la gente no se da cuenta. Pero las actuaciones, sobre todo del G4, oye, están llamando la atención de todo el mundo. Ellos creen que ellos son la alianza, que la gente va a votar con la manito, el 2015, el recuerdo, y que todo esto que están haciendo, incluido la declaración ayer de Marquina, muy dura, porque lo sacaron del juego, o la de Juan Pablo Guanipa, que llama la atención otra vez, que esas cosas no pasan. Vamos a conversar un poco de eso, porque ustedes dicen, la alianza Lápiz y la alianza Centrados, dicen que hay una tercera opción, un centro, una cosa distinta, que no estamos condenados a la derrota, sino que se puede abrir camino. Señor Eli, tome la palabra usted primero y cuénteme de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a todo el equipo técnico y de cámaras y a todos los que nos están viendo la tarde de hoy. Mira, Kiko, nosotros, yo creo que lo primero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros estamos a favor de construir una política diferente que tenga como primer punto de la agenda al venezolano de hoy. Un venezolano que no está esperando las dádivas de nadie y un venezolano que pide a gritos en cada sector popular a lo largo y ancho del territorio nacional que le dejen hacer y que le brinden las oportunidades para que producto de su esfuerzo y de su talento pueda sacar a su familia adelante. Entonces pareciera ser que algunas organizaciones políticas no entienden al venezolano de hoy, no están en sintonía. ¿Qué estamos proponiendo nosotros desde Centrados y desde Lápiz y el MDI? Bueno, tener a los mejores candidatos sin importar la organización política a la que representan. Es el momento de tener gerentes eficientes que en verdad puedan brindar soluciones concretas a los problemas que aquejan a todos los venezolanos. Por ejemplo, el tema del agua. Necesitamos gerentes que vengan a resolver el tema del agua en los distintos municipios del país. Y el 21 de noviembre es la extraordinaria oportunidad para renovar a la clase política venezolana. Señor Villegas, cuénteme usted qué es Centrado, porque la gente dice, ¿y esto dónde apareció? Porque tiene un color que se ve a legua. Un magenta, ¿qué es Centrado? No, al final Centrado es una plataforma electoral que en medio de esta crisis de liderazgo y de partidos está buscando brindar una opción a todas las personas que quedaron por fuera. Y que quedaron por fuera y que nos da la libertad a nosotros como independientes de tomar decisiones que no dependen de los convenios partidistas ni de los acuerdos de una cúpula de 4 personas. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos, tal cual plantea Eris del Lápiz, apoyar a los mejores candidatos independientemente de las organizaciones políticas y la militancia que tengan. Te pongo ejemplos, por ejemplo, Kiko. Tenemos el caso de Táchira con Lady. ¿Cómo nosotros podemos negar que Lady, viniendo de la D, más allá de la crisis actual que tenga D, es una candidata que viene del G4 y viene de la D original? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atentar contra la opción más válida que tiene el Táchira de generar una victoria frente a la terrible situación de Freddy Bernal, por ejemplo? Pero paralelo a eso tenemos, por ejemplo, la posibilidad de apoyar en Vargas a José Manuel Olivares, que es un candidato del G4. Me explico, entendiendo que es la mayor opción de consenso y de posibilidades de victoria en La Guaira. ¿Qué creemos nosotros? Que la gran crisis que está atravesando el G4 es producto del desconocimiento, al final de utilizar el desconocimiento como política. Desconocimiento de los que pensaron diferente a mí y que estuvieron conmigo, pero yo los desconozco, y desconozco más aún al que no piensa como yo. Entonces, ante esa crisis de desconocimiento es imposible que tú construyas liderazgos y aglutines gente. Entonces, eso es lo que nos tiene en esta ruta de 22 años de derrotas. Derrota tras derrota, pues cada vez tú sigues desconociendo más venezolanos, los que no piensan igual a yo, los que no se parecen a mí y mucho menos los que piensan diferente. Entonces no hay posibilidades mediante el mecanismo de desconocimiento de acceder al poder, porque tú tienes que reconocer en este caso que hay gente que piensa diferente a ti, que hay gente que puede coincidir o no contigo, pero que tú tienes que salir a la calle a convencerla y a reconocerla y juntarla, más allá de los intereses partidistas y de voto. Ya nosotros al final estamos jugando el rol desde Centrados y el Lápiz que ha debido jugar la unidad, que es desprenderse y buscar despolarizar y conciliar con todos, buscar conciliar los mejores liderazgos. Y nosotros vamos más allá. En el caso del Estado portuguesa tenemos la candidatura de la exgobernadora Antonia Muñoz, Correcto.
que es la opción más válida que tienen para acceder y ganar y derrotar al chavismo. ¿Por qué nosotros vamos a desconocer esa realidad? Si nosotros seguimos desconociendo las acciones de gente que se va desprendiendo, que sencillamente tiene diferencias, no hay posibilidades de sumar, ni avanzar, ni ganar. Esa es la posición que tenemos nosotros descentrados. Ok, fíjate, vamos con Eric. Después en el otro negro cambiamos. No hay problema, en eso somos Pero el mismo equipo. fíjate, yo aprendí en la vida que no necesariamente a la gente le gusta que le digan la verdad. Correcto. El cuadro electoral del día 22, el país se va a llenar rojo, rojito. ¿Por qué? Porque, bueno, hay 3, 4, 5 candidatos y una peleadera, porque se dicen alacranes, cucarachas, se insultan por todos lados y la gente los está viendo. Hay quienes creen que no, que sencillamente hay un rechazo muy grande a Maduro y entonces la gente va a salir voto castigo a votar, sobre todo por la oferta de la manito, que es la unidad, la plataforma unitaria, cuando es un pedazo de la oposición, no es completa. Hay un estilo de hacer política que ya la gente está fastidiada. La gente no quiere saber nada. Ayer lo decía un amigo en una reunión que yo estaba, decía, la gente siente que la política le echó a perder su vida, porque el país que tenemos hoy no es el del pasado, ahora es peor. La política, la confrontación lo volvió un trapo. ¿Cómo hacemos o cómo se hace desde la oposición para evitar ese mapa rojo-rojito si la pelea es por el segundo lugar? Hay gente que prefiere perder que ponerse de acuerdo. Mira, Kiko, yo creo que lo primero es que tenemos que entender cuáles son los números que tenemos hoy. Sin duda alguna, la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza a quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. Todas las encuestadoras serias del país te establecen que un 82-83% rechaza el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero también te dicen todos los estudios de opinión que la oposición política tradicional, el cogollo de los 4 jefes, también tiene 80 y 83% de rechazo en esas principales figuras de los 4 partidos. Entonces, eso tiene que llamar a un proceso de reflexión, eso tiene que llamar a un proceso de que también tienen que entender que es el momento de renovar la clase política, y eso no significa que no sigan estando dentro de todo el accionar político, sino que es el momento de entender, tú caminas al Macarao, caminas Caricuao o caminas Valle de la Pascua, y hay un común denominador. ¿Qué te dice el venezolano de a pie? Estamos cansados de ver a los mismos rostros que tras 20 años nos han llevado a derrota electoral tras derrota electoral. Son los mismos haciendo lo mismo, esperando mágicamente obtener resultados diferentes. Si haces lo mismo, que es la política de la imposición, que es la política de imponer candidatos encerrados desde un apartamento en el este del área metropolitana de Caracas, si perdiste la calle, porque hay una realidad que muchos de esos actores políticos, el cogollo de los 4 jefes, no pasan Plaza Venezuela, no escuchan al venezolano de a pie, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, que el mapa se va a teñir de rojo. Ahora, ¿qué estamos llevando nosotros? Un mensaje de esperanza, un mensaje de apoyar esos liderazgos independientes, porque hoy más del 65% de los venezolanos se identifica como independiente, brindarles nuestras plataformas para que esos independientes puedan tener una opción para gobernar. Por ejemplo, hay un caso concreto. Aquí nadie puede negar que en el caso de la alcaldía de Maracaibo hay un independiente emblemático, Juan Carlos Fernández, lleva más de 30 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, que es el candidato del cogollo de los 4 jefes. 30 puntos. Quédate un momentico. Juan Carlos Fernández ofreció su respaldo en el momento en que tenía la tarjeta de Fuerza Vecinal a Manuel Rosales. Y Manuel Rosales le dijo que no. Es más, en la negociación entre el G4 y Fuerza Vecinal, se volaron a Juan Carlos Fernández, le quitaron la tarjeta. Eso fue uno de los puntos, una de las exigencias de Manuel Rosales. Sin embargo, Centrado lo respaldó. Y en la inscripción postuló a Manuel Rosales. Y tengo entendido que Manuel Rosales mandó una carta diciendo, no quiero el apoyo de ustedes. Cuénteme eso. Sí, recibimos una carta de Manuel Rosales rechazando el apoyo y creemos que sencillamente esto es parte de lo que te comentaba anteriormente, el desconocimiento. Si tú empiezas a desconocer a todos los factores y planteas que la solución es la imposición y los feudos y el ser los predestinados de un espacio político, claramente vamos a seguir perdiendo. Vamos a seguir perdiendo porque tú no entiendes que hay nuevas maneras de hacer política, nuevos cuadros y que tienes que abrir oportunidades para que independientes y personas que están sumando terminen apuntando hacia la misma fórmula. No puedes seguir en el plano del desconocimiento y no puedes seguir sencillamente excluyendo. Al final, a medida que tú vas excluyendo, si nos excluyes entre nosotros, que somos originarios, yo en lo personal vengo de un nuevo tiempo.
Y tú terminas Sí, preguntándome a por mí, eso. ¿cómo se puede ver el chavista, el disidente? Claramente no se ve como una opción de ser acogido en ese espacio. Entonces, con ese proyecto de país es imposible que tú accedas al poder y que ganes y conquistes espacio para la gente, porque al final cuando me desconoces a mí, desconoces a todas las personas que piensan diferente a ti. Y ahí es donde está la gran crisis de la oposición, de este cogollo de G4 que te impone, que te dice, bueno, Gustavo Duque, que es el alcalde de Chacao, que es el hombre con mayor consenso y con una gestión que es de la gente, que ha sabido apartarse de la polarización, y yo te desconozco porque yo te quiero imponer en tu municipio los candidatos y las barajitas que yo decido que tú tengas, por el simple hecho de yo manipular de manera, vamos a decirlo, tendenciosa a lo menos, la unidad, porque al final la unidad hoy, que es la decisión de 4 personas repartiendo todos los cargos del país, no representa lo que fue en el 2015, que fue un proyecto que incluía cientos de organizaciones políticas, cientos de organizaciones de la sociedad civil, y que fue un proyecto que apuntó a una unidad real. Nosotros lo que creemos ahorita es que no hay una unidad real y que lo que se está planteando es utilizar una máscara que al final lo que esconde es la incapacidad de esos partidos a querer medirse y demostrar que todos son igual de enanos. Bueno, y es un Ajá, hecho ya, público, va. Torio. Rico, déjame al corte. Ya, esto no me quiere ni hablar. Ya regresamos. Creo que Ramón José. Seguimos aquí en su programa Kikosis. Tenemos a Lápiz y a Centrados, sus secretarios generales o coordinadores nacionales, como se dice. Señor Freire, ahora vamos con usted, Freire Villegas. ¿Y cuál es, Eri, tu apellido? Que ese no me lo aprendí. Ondarroa. A Ondarroa, Vasco. Freire, fíjate, yo lo escucho y yo veo que ustedes están muy referidos al G4, a la manito, a la cosa, pero ¿no será ese el problema? Que la oposición se está mirando el ombligo y no ve el país, que no ve a la gente, que no escucha lo que dice la gente en la propia campaña. Oye, ustedes vienen aquí nada más a buscar votos y después no los veo. Oye, me estoy muriendo de hambre, necesito agua, gas, luz, etc. Y la polémica que hay es puro política, cuando la gente está rechazando la política. Tú hablas de la manito. Fíjate, Rosales rechaza que lo apoye, porque yo no sé cómo va a ganar la gente que dice que rechaza que lo apoyen, pero bueno. Pero esta pelea por el segundo lugar, por ver quién dirige la oposición, es una cosa insólita. Alguien tiene que decirle que eso no tiene sentido, que la gente está esperando, oye, la educación. Tú sabes la preocupación que hay en los hogares venezolanos porque el regreso a clases tarda, y luego cómo estarán los salones, cómo estarán las escuelas públicas. Si las universidades han sido saqueadas, imagínate tú las escuelas. No están como demasiado centrados en el discurso de la política y no de la gente. No, porque yo en lo personal creo que al final el desconocerse entre factores, terminas desconociendo a la gente. Imposibilitas la capacidad de acuerdo entre factores políticos que pueden tener diferencias para ponerse de acuerdo en brindar soluciones a la gente. Me explico, te pongo un ejemplo, estos días tuvimos una reunión con el alcalde Gustavo Duque y el candidato Antonio Carri, nuestro candidato a Caracas, y estaban trabajando en proyectar las soluciones que ha tenido Gustavo Duque en Chacao para el proyecto de la alcaldía de Caracas. Y al final de eso se trata la política, de buscar acuerdos por encima de las diferencias y no lo pequeño, de decir, bueno, yo tengo un proyecto exitoso, yo reconozco que tú tienes una gestión y la pongo en tus manos para generar calidad de vida para esa gente que al final está padeciendo, sufriendo la polarización y el desconocimiento de unos y otros. Porque al final yo digo, el G4, nos referimos al G4 por las actitudes que han tenido y que de alguna manera siguen polarizando y siguen vendiendo algo que no es verdad. Porque hay que hablarle con la verdad a la gente. Y lo cierto es que la tarjeta de la unidad le fue otorgada a 4 jefes de 4 partidos políticos y se le fue habilitada, pero no para unir. Porque la conducta que han tenido ellos no es para unir, no es para reconocer los liderazgos de otros, de personas que se desprendieron de sus espacios. Por el contrario, ha sido para dividir. Y tanto ha sido para dividir que hace unos días, ustedes lo saben, yo recibí una llamada de los abogados de Roland preguntándome si nosotros estábamos en la disposición de apoyar, y nosotros sin dudarlo, porque es un acto de humanidad, no es un acto de votos, no es un acto que Roland va a ser alcalde y va a salir automáticamente de la cárcel, no, es un acto de humanidad, de traer un tema que ha sido olvidado y ha sido despachado de algún momento y esconderlo, meterlo debajo y después hacerlo. Y a los 5 minutos están todas las redes de la unidad diciendo que la unidad había postulado, cuestión que es falsa. Entonces tú terminas alimentando una cantidad de narrativa que está basada en la mentira y en el engaño. Fíjate, ayer la noticia fue el comunicado de Primero Justicia diciendo que me lavo las manos frente al caso de la administración de los bienes congelados en el exterior. El caso Monómero, en Monómero se perdieron
1.600 millones de dólares. En 2 años una empresa que daba ganancias, ahora da pérdida. Primero Justicia se sale. Yo he escuchado a Antonio Carri darle muy duro a Monómero, pero cuando le das a Monómero, cuando dice, mira, pero aquí se robaron los reales, está diciendo que hay un sector de la oposición que es ladrón, que son unos pillos. Y como la oposición dice, ese sector dice que hay unos alacranes que se robaron y se vendieron al gobierno, y estos también son así. Entonces al final nadie sirve. Entonces es una batalla campal ahí. ¿Cómo eso beneficia a las posibilidades de cambio en Venezuela? Mire, yo creo que lo primero es hacer política con P mayúscula. Tenemos que diferenciarnos de los politiqueros. Aquí no se puede rechazar la corrupción de un gobierno que durante 22 años nos ha condenado al hambre y a la miseria. Obviamente la rechazamos abiertamente. Pero si eso mismo ocurre en actores de la oposición que aspiran a llegar al gobierno, también hay que rechazarlos abiertamente. Nosotros le exigimos hoy a todos nuestros compañeros de la oposición que le den la cara al país y que rindan cuentas, que exista transparencia con respecto al fondo, al manejo de los fondos públicos. Eso es lo lógico, eso es lo justo, eso es lo que aspira cada venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora, nosotros no vamos a hacer unos alcahuetes de unos señores que se están lucrando de fondos públicos y no le están rindiendo cuentas al país. Esto no es un tema, Kiko, de cambio de nombres. Esto no es un tema para sacar a alguien de un cargo para que llegue otro de un partido o uno de los 4 partidos a hacer lo mismo que han hecho aquellos que durante 22 años separaron a la familia venezolana, produjeron a los caminantes, destrozaron a la educación pública oficial venezolana y han tenido a Venezuela en el estado que la tenemos hoy. No, esto es cambiar de modelo, esto es cambiar de modelo social, de modelo político y de modelo económico. Y nuestra lucha es una lucha por credenciales éticas y morales. Hay una crisis moral en la política venezolana y nosotros estamos luchando por brindarle nuestras plataformas a aquellos venezolanos de buena voluntad que quieren poner su nombre para el servicio de la función pública y que no están buscando lucrarse o meterse un billete en los bolsillos. Yo aplaudo que Primero Justicia diga hoy y alerte acerca de los casos de corrupción, pero se dieron cuenta tarde, porque ahí está el canciller y su embajador en Colombia estaba allí despachando ahí también. Entonces es muy cómodo hoy lavarse las manos, no, pero es que llevas varios años metido en ese rollo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar la cara y hablar con la verdad. Fíjate, tú señalaste, Frederick, el caso de Roland Carreño. Bueno, conversando con los abogados, bueno, esa opción la tenía planteado Roland. Varios partidos le ofrecieron a Roland lanzarlo como candidato. Al final ninguno apareció, lo lanzaron ustedes. Pero en vez de producirse una avalancha de la unidad, convertir a Roland Carreño, mi querido Roland, Un símbolo nacional. en un punto símbolo de de unidad. coincidencia. Bueno, resulta que las principales alianzas, el G4 y la Alianza Democrática, ninguno de los dos lo está apoyando. ¿Qué pasa ahí? Las mezquindades que están operando al final, y es la desconexión con el sentimiento al final. Calcular, un cálculo que como ustedes lo plantean, es probable que barra el chavismo si seguimos como vamos. Ahora, nosotros estamos construyendo una opción de unir, no de desunir. Por encima de las tendencias y de las militancias políticas, nosotros estamos tratando y haciendo esfuerzos reales de unir y coincidir donde podamos coincidir con la mayor cantidad, con la libertad que nos da ser independientes. Claro. La libertad que nos da ser independientes y buscar coincidir. Ahora, como recibo la carta de Manuel Rosales, recibo la carta de 200 o 300 dirigentes de Un Nuevo Tiempo que nos están pidiendo que lo apoyemos, o de PJ, de amigos de PJ, o Voluntad Popular, que están llegando a acuerdos en las regiones por encima de los cogollos de los 4 jefes que están buscando dividir. En las regiones la gente se está poniendo de acuerdo y entendiendo que hay una crisis y que son necesarios todos los factores para avanzar y poder derrotar al gobierno donde se pueda. Ajá. Pero fíjate, Eric, aquí uno para acá, uno para acá, uno para acá. Ping pong. uno para acá, ping pong. Fíjate, Eric, pero ambas agrupaciones, Centrado que es una tarjeta y la Alianza Lápiz, apoyan candidatos del G4 y de Y de la alianza. y de la Alianza Democrática. Sí. Ninguno de esos candidatos fue electo por primaria, por consenso, por reuniones o de acuerdo, sino que los pusieron allí. Hay el mismo comportamiento, pero ustedes lo suscriben, eso me lo vas a responder cuando regresemos. O sea, es una maldad para que usted se quede pegado ahí y no se vaya. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Eric. ¿Cómo es el apellido? Ondarroa. Ondarroa. Fíjate, al final, ustedes están cuestionando una manera de hacer política, unos códigos, una decisión, pero
ninguno de los candidatos a gobernador, alcalde, hay unas primarias alcaldes en muchos sitios y algunos acuerdos, pero a gobernadores no. Y ustedes, ambos factores, Lápiz y Centrado, están apoyando a esos mismos candidatos. Ya lo mencionó el señor Freddy. Están apoyando a Lady y están apoyando a José Manuel, pero también intentaron apoyar a Manuel Rosales, que son candidatos de esos factores que ninguno fue electo de manera democrática, sino a dedo. Y ustedes están como reproduciendo el dedo. No, hay una diferencia, Kiko. Primero, nosotros estamos reconociendo los auténticos liderazgos en cada región del país o en cada municipio sin importar a qué organización política pertenecen o militan. O sea, nadie puede desconocer el trabajo que ha hecho Lady Gómez, una mujer luchadora en un estado tan difícil y tan complejo como el Táchira. Nuestro tema no es si es de una AD o del otro AD. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es que consideramos que ha sido una mujer valiente, luchadora y una gobernadora eficiente. Lo mismo ocurre en el caso de Rosales. Nosotros estamos convencidos, aquí nuestro objetivo es derrotar al oficialismo y consideramos que Manuel Rosales es la primera opción para derrotar al oficialismo en el estado Zulia y por eso es que queremos apoyarlo. Igual ocurre en el caso de Américo de Gracia en Bolívar, que nosotros consideramos que es una opción real y que nadie puede poner en tela de juicio su credencial ética y moral. Durante muchísimos años has alertado acerca de la difícil situación de lo que ocurre en Bolívar. Ahora, te pongo un ejemplo. El problema aquí es que en la oposición venezolana ocurre lo mismo que en el PSUV. En el G4 ocurre lo mismo que en el PSUV. Los extremos se parecen, copian los comportamientos entre sí y se nutren pero el PSUV entre hizo sí. primaria. Y no respetó los resultados y no acató los resultados. Y en el caso del cogollo de los 4 jefes, entonces te convocan a unas encuestas en Miranda y el señor Carlos Ocariz desconoce los resultados. Uzcategui les propone unas primarias y el cogollo de los 4 jefes no quiere ir a las primarias. Nosotros en el caso de Caracas con Ecarri, nosotros anunciamos hace muchos meses que íbamos por la alcaldía del municipio Libertador, hicimos todo el cronograma que nos dijo la plataforma unitaria en voz de Ramón José Medina, que nos dijo, miren, aquí hay 3 maneras, consensos, encuestas o primarias. Y en el seno de la plataforma unitaria consignamos las encuestas de data análisis y de varianza, que son las mismas encuestas, la data análisis que utilizó Carlos Ocariz para Miranda. Entonces, para un lado son buenas y para otro lado no son buenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Innovar. Nuestro tema no es el cogollito pasado de que si forma parte de un partido o no, a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es quiénes son los líderes que pueden derrotar al oficialismo y más allá de eso, quiénes son los verdaderos líderes que le pueden resolver los problemas a la gente, Kiko, porque en medio de este debate de la política, de unos contra otros, que se comen, que se insultan, ¿dónde queda la gente? ¿Dónde se ve el venezolano a pie representado y cómo hacemos que la política vuelva a ser útil para el venezolano de a pie? Tú le preguntas hoy a cualquier caraqueño o cualquier venezolano si confía en los actores políticos. No. ¿Por qué? Porque no les es útil, porque no hay un discurso y no hay una narrativa que diga cómo vengo a resolver tus problemas, cómo voy a ser útil y cómo la política puede ser el arte de mejorar la condición y la calidad de vida de cada venezolano. Hacia allá tenemos que apuntar. Ajá, fíjate. Hoy es 28 de septiembre y se cumple un año más del fallecimiento de Rómulo Betancourt, se murió en el 81. Rómulo Betancourt, político sagaz, audaz, popular, logró trascender fundamentalmente porque le plantó a la Venezuela de Gómez, del posgomecismo, un diseño. Construir carreteras, electrificación, petroquímica, hierro, toda una cantidad de empresas, industrias y servicios para que Venezuela pudiera traer comercio, industria, generar desarrollo, o sea, una infraestructura para que de ahí en adelante pudiéramos crecer. Pero uno oye ahora, en todos estos debates, la MUD, la Alianza, que el tema país no está en discusión. ¿Sí? ¿A cuál es la Venezuela que aspiramos? Porque esta Venezuela de hoy, oye, se sigue yendo el agua, a mí se me da el agua todos los días, la luz sigue siendo intermitente, el coronavirus es intermitente, va, viene, lo cierran, lo abren. Tenemos una situación que uno dice, bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cuándo vamos a tener un país de progreso, señor Freddy? Cuénteme, ¿qué idea tiene usted? ¿Cuál es la imagen de la Venezuela? Nosotros creemos en la Alianza del Lápiz Centrados que ciertamente nosotros estamos viendo una proyección de futuro. Al final que vemos un futuro. Nuestro futuro no es el pasado. Nosotros vemos candidatos que están diciendo, no, el pasado, cuando es inviable el pasado.
Es inviable porque no hay una renta petrolera, porque los recursos que vas a recibir son diferentes, son menos, y tenemos un gobierno que es incapaz de garantizarle a la gente que le llegue el agua a su casa. Entonces, ante ese escenario, tú tienes que buscar soluciones que pasan por el reconocimiento y por el consenso. Insistimos en el reconocimiento, porque en el momento que tú reconoces al otro, pues eres capaz de orquestar soluciones para la gente. No es casualidad que más del 73% de la gente está rechazando a los partidos políticos, a los liderazgos tradicionales. ¿Por qué? Porque es una dirigencia que se ve al espejo y es incapaz de mirar a la gente. Nosotros planteamos que dejen de verse al espejo y empiecen a construir consensos para solucionar los problemas de la gente. Solucionar los problemas de la gente pasa por ponerse de acuerdo entre los diferentes. Ahora, Eric, fíjate, yo me imagino a una Venezuela, primero internet gratis por todos lados y 9 megas, 10 megas, 1 giga, para ponernos en sintonía con los tiempos. Pero además, rebajando impuestos para que vengan capitales de afuera, con carreteras llenas de asfalto, sin huecos ni cosas, todo limpiecito y bonito para que no se le echen, los cauchos no se pichen y los camiones no los atraquen, seguridad. Yo me imagino una enorme inversión en el sistema eléctrico, yo me imagino gas, agua, luz, yo me imagino que somos capaces de sacar a la Venezuela adelante y meterla en este mundo post-COVID, donde el streaming, la tecnología, las aplicaciones. Fíjate que aquí, donde tú estás sentado, el presidente de Fedecámara, que por cierto viene mañana, el presidente, porque ya no es, Ricardo Cusano, decía que en las carreras, en las empresas, cuando van a buscar gente que trabaje, son todas aplicaciones modernas. O sea, el trabajo es para las nuevas realidades tecnológicas. Pero en nuestras universidades eso no se enseña. Nosotros seguimos en medicina. No es que eso sea malo, sino hay unas nuevas realidades. ¿Cómo ves tú la Venezuela de los sueños cuando regresemos? Porque ya me dijeron que tenemos que ir al corte. Ya estamos con ustedes. Ah, no. Ajá, me quedó. ¿Ya tú la dijiste? ¿A quién no quedaste tú? Eric. Ah, Un ok, poquito de es que Venezuela. me perdí en el pimponeo. Ajá, Eric, ¿cómo es la Venezuela? ¿Qué de ganar las alternativas que ustedes representen tendríamos los venezolanos? Mira, que con lo primero es entender que los nuevos pozos de petróleo que vamos a tener los venezolanos van a ser el talento y la innovación de cada venezolano. Es increíble cómo vemos que los venezolanos se reponen ante la adversidad, están aprendiendo a aprender y eso es lo que nos lleva hoy a tener el segundo país en el mundo con el mayor número de emprendimientos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para potenciar todo ese talento que se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional? Primero, como bloque, todas las organizaciones fijar un plan nacional de desarrollo. ¿Cuál es esa Venezuela que nosotros estamos visualizando a los próximos 5, 15 y 30 años? Nosotros tenemos una propuesta, es la Venezuela educadora. Es la Venezuela que tiene como eje transversal a la educación, es una Venezuela que cree en el libre mercado, es la Venezuela que, ¿por qué no podemos nosotros ser un potencial turístico? ¿Por qué no podemos ser un potencial energético? Es la Venezuela que tiene al sistema educativo venezolano como el pilar para desarrollar a los hombres y mujeres que requiere la nación para un futuro. Te lanzo un tip. 75% de los niños que hoy ingresan a primer grado, cuando se gradúen van a trabajar en un empleo que hoy no existe. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso? A entender que todo ese talento que tenemos los venezolanos tenemos que tener la capacidad constante de aprender a aprender, porque además la pandemia está haciendo que se aceleren todos los cambios tecnológicos y nosotros no podemos quedarnos por detrás del resto de los países de América Latina. Una Venezuela en donde libre mercado, una Venezuela que tenga un norte claro, que todos los actores políticos tengamos claro cuál es esa Venezuela que queremos construir para que allí surjan las líneas estratégicas de lo que vamos a hacer para llegar hasta allá. Una Venezuela que tiene que entender que los pozos de petróleo van a tener que ser a juro el talento y la innovación de los venezolanos. Ya no vamos a poder vivir de la renta petrolera. En el 2030 ya se ve que empieza el descenso de la curva de demanda del petróleo en el mundo. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Innovar y entender que somos mucho más que eso. Ajá. Fíjate, el tema de todo el diseño que acabas de hacer, me llama la reflexión porque, caramba, aquí hay una enorme mayoría de venezolanos que no tienen dónde comer, que tienen que arreglárselas para tener agua, cocinar con leña, todo eso que se dice. Y entonces
resulta que Chávez tuvo una política social hacia esos sectores y los convirtió en protagonistas. ¿Qué se hace con las grandes mayorías, Freddy? ¿Cómo hacemos con toda esa cantidad de gente que se fue para que regrese? ¿Cómo hacemos para volver a tener un país que tenga cifras de crecimiento? Brindar oportunidades y generar las condiciones, porque al final tú más que nosotros lo sabes que los tiempos de la política son más lentos. Al final la gente ha seguido avanzando, se ha ido reinventando, emprendimiento, gente que se ha negado a resistirse y a entregarse. Hay que brindarle las oportunidades a toda esa gente que está allí de que puedan desarrollarse. El Estado tiene que garantizar los servicios básicos, la seguridad, y yo creo que hay un gran proyecto que debería ponerle el ojo todos los factores políticos, que es el turismo. Venezuela, yo estuve la semana pasada en el del Tamacuro, Tucupita, hermosa. Y un país que está hermoso, pero está en el abandono, no tiene las condiciones para desarrollar. Y el turismo puede terminar siendo un elemento que dispare y ayude con poca inversión y las condiciones mínimas a que todas esas comunidades que hoy están muy deprimidas empiecen a tener oportunidades de desarrollo real en tiempos cortos. Ajá. Volvamos al tema de la política y el desarrollo. Fíjate, hace, ¿cuánto? Como 2 años, estando en la Asamblea Nacional, el interinato. ¿Cuando eras diputado? Cuando yo era diputado, que por cierto nunca ejercí, la CAF propuso un acuerdo para darle electricidad a Zulia, Mérida, Táchira y Nueva Esparta. Y la oposición votó en contra. Dijo que no, porque eso se lo iban a robar y no sé qué cosa, y no les importó a la gente. ¿Cómo quedamos entonces? No sé. ¿Qué es vamos a seguir la peleadera y entonces a la hora de la realidad es puro discurso? ¿Por qué los políticos puro cuento? Y al final, cuando le toca tomar decisiones, prefieren que se friegue el otro, que fregar a Maduro. Fíjate las sanciones tienen fregado el país. Sí, sin duda. Tienen que quitar las sanciones. La oposición debería ser el primero. Mira, ya está, no sirvió, ¿ok? Y rectificar. Pero no, ahí están pegados. Ahí están pegados en la misma política. ¿Por qué? 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 Bueno, y diferenciar, ¿no? Una cosa son las sanciones personales a personas individuales y otra cosa son las sanciones que afectan a los venezolanos. Tú decías el tema de que ellos tenían miedo de que se robaran unos recursos. Bueno, una de las cosas que yo pregunto es ¿qué ocurrió con la ayuda humanitaria? Ahí está la USAID diciendo que el 97% de los fondos 98. que se entregaron, 98, para la ayuda humanitaria se desapareció y aquí nadie dice nada. Simplemente los señores cambian de canal, cambian la emisora y no pasó nada. Pero tú sabes qué es lo que preocupa. Y yo creo que esa es una de las cosas con las que nosotros tenemos que reflexionar, porque el venezolano a piel está claro. Oye, se robaron los reales de la ayuda humanitaria, es decir, de los reales que iban para que nuestros abuelos puedan tener las pastillas para la tensión o para el corazón, para nuestros héroes que están hoy arriesgando su vida contra el COVID en un sistema de salud pública total y absolutamente destruido, para los maestros venezolanos que están condenados a ganar $2 y que no pueden llevar un plato de comida a su casa. Entonces hay que ser bien ruin y bien miserable para robarse los reales de la ayuda humanitaria y que hoy el que te los dio sea el que diga se desapareció el 98% y nadie sabe nada. Te voy a tirar un streak para también romper el pimponeo. Después le doy a Freire y también le tiro su ping-pong, ¿no? Fíjate, está planteado el regreso a clases. ¿Cómo no? Es un tema recurrente. Pero desde la oposición, no lo abra porque vas a poner en riesgo a la gente. Pero resulta que ya los niños van para 2 años. 2 años un país sin educación, tú mismo lo estás diciendo, no tiene futuro. Y entonces, bueno, uno revisa, ahorita llegaron la segunda dosis de la vacuna rusa y están vacunando por todos lados. Pero que ¿qué posición tienes tú? ¿Abrimos o no abrimos? A ver. Mira, muy sencillo. Primero, Uslar Pietri siempre nos decía que si tú quieres ver cómo va a ser la Venezuela del mañana, echa un vistazo al aula de clase que tienes hoy. ¿Cuál es el aula de clase que tenemos hoy, Kiko? ¿No hay? No hay, pero la que tienes, el salón de clases que tiene hoy, es el salón que tuviste que en la Cota 905 estaba siendo utilizado como zona desde donde disparaban de arriba hacia abajo. Pero adicionalmente a eso, ¿desde cuándo tú no ves un plan de construcción de nuevas unidades educativas o de reacondicionamiento de las unidades educativas que existen? Más de 350.000 maestros venezolanos han renunciado a sus cargos porque ganan $2 al mes. Pero no solo eso, Kiko. 7.100.000 chamos han sido expulsados del sistema educativo. ¿Y por qué te digo expulsados? Porque el sistema no ha garantizado las condiciones mínimas para que los niños se mantengan en el aula de clase. Cuando el plan de alimentación escolar no funciona en el 90% de las unidades educativas, ¿qué ocurre?
el chamo no va para clase. ¿Y a quién le corresponde garantizar eso? Si la educación en pública oficial debe ser gratuita, al Estado venezolano. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? Lo hemos hecho en innumerables ocasiones en voz de Antonio Ecarri y desde la Fundación Arturo Uslar Pietri. Oye, vamos a sentarnos con todos los actores. Si es con el gobierno nacional, si es con el presidente Nicolás Maduro, vamos a sentarnos a discutir cómo hacemos para que los niños venezolanos puedan tener un futuro y podamos dar inicio a clases. Pero tú no puedes exponer a los maestros venezolanos con la vacuna Abdalá, que no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud, porque los estamos poniendo como carne de cañón y todos sabemos que los números del COVID están elevando. Entonces tenemos una situación de crisis, los chamos no están viendo clases hace 2 años y tenemos que atender esa situación, pero eso requiere de que todos los factores, independientemente de la condición o color político, podamos tener la madurez y la inteligencia emocional de entender que los chamos están primero por encima de cualquier color político. Nosotros estamos dispuestos al debate. Ok, señor Frederick, fíjese. Uno oye los discursos de los candidatos opositores e insisten en la confrontación. Es más, payaso, no sé qué cosa, corrupto. Cuando uno va a las encuestas dicen, le preguntan a la gente, ¿usted saldría a pelear por agua, luz? ¿Usted saldría a luchar? Y la gente dice, no, checo, porque me maten, me metan preso, yo lo que quiero es resolver mi vida. Pero resulta, veía que la campaña del G4 es a luchar. Pero la mayoría de la gente con que uno habla, de los líderes opositores, dicen, no, es que hay que polemizar con el gobierno, hay que darse duro. Pero a la gente pareciera que eso no... ¿Cuál es la campaña que van a hacer ustedes? No, yo en base a lo que tú estás planteando, yo creo que el 80%, el rechazo 80% que tiene la gestión del presidente Nicolás Maduro refleja lo que la gente está padeciendo. Claro. Lo que es ilógico es que la dirigencia opositora quiera narrarle a la gente las desgracias que está viviendo en carne propia. Eso es absurdo. Es decir, la gente está buscando en la clase opositora que tenga la posibilidad de generarle soluciones y rutas claras para salir de esa crisis y conectar. Porque hay una falsa premisa que es que ese 80% de rechazo que tiene el gobierno es automáticamente la oposición y no es así. Porque al final yo siempre me voy al ejemplo del 2015. El 2015 se construyó una plataforma unitaria donde varias agrupaciones se juntaron y se recogió un voto, pero también se recogió un voto castigo del sector del madurismo y del chavismo que se estaba desprendiendo, que apoyó, como le quiso decir, bueno, Maduro, ya va, un momentico, un freno allí, y votó por la unidad. Y la unidad de manera equivocada asumió que esos votos eran de ella. Y de ahí en adelante se vinieron cometiendo todos los errores hasta que acabaron en 2 o 3 años con la única victoria que tuvimos sólida en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa eso? Que no hay una rectificación, es una clase política que se niega a rectificar, que se niega a asumir los errores y que cree estar por encima de la ciudadanía, se siente en un estatus superior, que nosotros no nos equivocamos, nosotros no rectificamos, la gente olvida, va y viene. Yo a la gente la traigo y viene cuando quiera. Porque ese mismo liderazgo que hace 6 meses o 7 estaba en un gobierno interino, hoy en día está en la participación sin explicar qué pasó, por qué yo cambié. Ese mismo liderazgo de los 4 jefes del cogollo estaban cayéndole a palos a los 2 rectores de la oposición. Correcto. Cuando ellos fueron incapaces en su momento de la Asamblea Nacional, que se controlaba la oposición, de nombrarlos. Y no lo nombraron no porque no quiso el gobierno, no lo nombraron porque ellos no tuvieron voluntad política de hacerlo. ¿Cómo no tener yo las garantías de entender que el señor Roberto Picón, un venezolano ejemplar, Enrique Márquez, son venezolanos que están allí, que hay equipos técnicos trabajando en las condiciones? No es que el gobierno siempre te derrota. El gobierno llega y ciertamente comete abusos y la presione, pero también es que de este lado se cometen unos errores y unas torpezas que insisten ahora en seguir haciendo. Y nosotros decimos, ya va, un momento, por aquí no es, reflexionen, vamos a abrir el juego. Vamos a ir al corte y después abrimos juego aquí en su programa Quicosis por Globovisión. Seguimos aquí con ustedes en su Quicosis con 2 invitados jóvenes, nuevos de la política, cosa que me agrada, que no sean los mismos protagonistas de siempre, sino haya nuevas caras y nuevas ideas. Eric Ondarroa y Frederick Villegas. Eric, pero yo lo veo mucho metiéndose con el G4, pero la Alianza Democrática tampoco es que ha hecho ningún esfuerzo para ser distinto. Se le acusa de estar muy cercana al gobierno, tienen la etiqueta de alacranes y cosas de esas, cosa que a mí me parece horrible, porque no debería haber etiquetas. Pero, ¿qué los diferencia a ustedes de la Alianza Democrática? Bueno, nosotros primero, nuestra política no es en contra de nadie, es a favor de la gente. Propuestas concretas de gerentes eficientes para cada municipio y cada región. Nosotros no estamos sentados en un apartamento del este, cambiándonos barajitas para ver cuál te conviene a ti, cuál me conviene a mí, o cuál le conviene a tu partido, a mi partido, para llegar al poder. No.
O sea, yo creo que eso es una diferencia con respecto a todos los extremos. Los respetamos a todos. Y el esfuerzo que vamos a hacer desde Centrados y de Lápiz es convocar una unidad superior, es convocar una unidad de valores y credenciales éticas y morales. Las puertas están abiertas para toda esa base del oficialismo, para todos esos líderes populares, consejeros comunales, voceros del poder popular, para todos los independientes que hoy representan la inmensa mayoría del país, para las bases, y un mensaje especial para todas las bases de los partidos de la oposición tradicional, del cogollo de los cuatro jefes. Ahí hay líderes muy valiosos en las bases de esas cuatro organizaciones políticas que nosotros le abrimos las puertas y les abrimos las manos porque sabemos que son venezolanos como nosotros, que llevan años luchando por el rescate de la democracia. De igual forma ocurre con venezolanos valiosos que se encuentran también dentro de las organizaciones de la Alianza Democrática. Yo creo que tenemos que acabar con las etiquetas porque las etiquetas le han hecho mucho daño al país. Actuemos con política de las ideas, con nuevos rostros, con nuevas ideas, con nuevos voceros y seamos propositivos. La gente está cansada de la golpiza y lo que crees qué es lo que vas a hacer tú o qué es lo que va a hacer tu movimiento para resolver mi problema concreto. En eso es lo que estamos anotados, centrados y lápiz. Estamos centrados con el lápiz en la gente. Me decía Freddy, a Armando Mengual, que es candidato en Carabobo, que cuando él decía ni con Maduro ni con Guaidó, la gente sí, se le emocionaba. Y yo venía pensando mucho eso porque a mí, a veces yo digo, oye, es que qué fastidio es ser de oposición en Venezuela. Porque la oposición, primero, vive peleándose entre ella misma, se etiqueta, se insulta. No habla de propuestas de país, de sueños, no rescata la esperanza. Todo es una puñadera, una navaja. Una zancadilla. Sí, una purga, una cosa de esa, ¿no? Y no habrá llegado la hora de decirle a esas organizaciones, a todo eso, váyanse para el carrizo y construir otra cosa nueva, como ha ocurrido en Chile, en Argentina, te pregunto. No, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros desde Centrados y el Lápiz va apunta en esa dirección. Y yo creo que no es que nosotros estamos cayéndonos a codazos ni desconociendo, estamos señalando de manera clara lo que nos está diciendo. Y nuestras diferencias de fondo son con la dirigencia de las cuatro cabezas de esos cuatro partidos que nos han conducido durante 22 años a una cadena de derrotas sin posibilidades de rectificación. Pero aguas abajo hay un liderazgo que está trabajando y no ha dejado de trabajar, candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, gente que está allí, que pertenecen a esas organizaciones y que han sido víctimas de de ese cogollo de las cuatro personas. Te voy a hacer una preguntita. Dime. ¿Tú apoyarías a la Cava y Carabobo? Yo creo que hay una discusión que hay que darla. Yo daría esa discusión porque al final cuando tú tienes a unos indicadores y una clase media que te está diciendo a través de los votos que la Cava está creciendo y porque se están beneficiando de una gestión, la gente está avanzando por encima de los partidos políticos, la gente está en otro tiempo. La gente está avanzando, se está alejando de la despolarización y dice, si aquí hay una gestión de una persona que me está generando beneficios, ¿por qué no apoyarla? Yo siento que sí. Y yo le daría a la gente una plataforma que diga, bueno, coño, ¿por qué yo voy a votar en la tarjeta del PSUV por una persona que está haciendo una gestión cuando puedo votar por una tarjeta de oposición que está reconociendo el trabajo de un líder que de alguna manera, con las diferencias que tengamos, porque las tenemos claramente, pero tenemos que apuntar al reconocimiento. Ajá. Eri, es el mismo tono. Pero ustedes están apoyando a la negra Antonia en Portuguesa que viene del chavismo. Sí, Kiko, porque yo siento que hay un ciclo que se está agotando. Aquí viene una recomposición política a nivel nacional. ¿Qué es lo que siente el venezolano de a pie cuando se te identifica como independiente? No se identifica con ninguno de los polos, con ninguno de los extremos, lo que quiere son soluciones concretas. Yo creo que urge tener la inteligencia emocional y la madurez política para ver nuevos esquemas y es el momento de reencontrarnos todos, porque no podemos seguir perdiendo año tras año y viendo cómo la familia venezolana sigue separada. ¿Cuántos años lleva la familia venezolana sin poder pasar un 24 o un 31 de diciembre pasándola en conjunto? Entonces, el rol principal de los actores políticos, las organizaciones políticas, es llamar a la unión y el reencuentro de todos los venezolanos. ¿Por qué nosotros no podemos tener un debate de altura? ¿Por qué no podemos tener conversaciones con distintos factores políticos sin que eso suponga que yo renuncio a mis ideales, a mis valores y a mis principios y que respeto los tuyos también aún y cuando pensemos distinto? La política tiene que volver al respeto y al reconocimiento aún y cuando pensemos distinto. Ajá, Freddy, fíjate. Es natural en Venezuela. Venezuela es un país donde gustan los gallos, o sea, los pico de plata, los liderazgos fuertes, de personalidad y carisma. Cuando uno habla de paz, de democracia, dicho, este es un comeflor. La gente está acostumbrada a ¡muérdelos, mátalos! El día 22 de noviembre, ¿qué dirías tú?
No, el día del 22 de noviembre hay que hacer un gran balance al país, porque tal como vamos a un desastre inminente. Y hay que al final agotar las vías para evitar eso y vender futuro. Pero al país hay que decirle el 22 de noviembre. Pero ¿cómo lo diría? ¿Bravo, molesto? No, con la verdad y con los datos. Van a haber datos el 22. El 22 de noviembre vamos a tener una radiografía del país. Y esa radiografía nos va a permitir decir, bueno, aquí hay unas responsabilidades de una dirección política que fue incapaz de ponerse de acuerdo, de reconocer al otro y de buscar acuerdos en favor de la gente y de la promoción del cambio. ¿Entiendes? Porque al final lo que no se está pensando es que hay unos grupos jugando no al 22, sino al 2024. Y esa es la gran tragedia en la cual estamos entrampados. Al final. Gracias a los dos, a Eric y a Gracias Freddy por estar con recibirnos. nosotros. Y bueno, es interesante. Estuvo divertido. Nuevos liderazgos, está bien. Nuevos liderazgos también en televisión. Yo soy más jovencito, lindo. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.